Hay algo que casi nadie te ha dicho sobre el péndulo. Y no es lo que imaginas. No es el objeto. No es el movimiento. No es si gira hacia la derecha o hacia la izquierda. Es algo más profundo, algo que, si lo entiendes hoy, puede cambiar la forma en que escuchas tu propia voz interior para siempre. Porque dime algo. ¿Alguna vez has sentido que dentro de ti ya existe una respuesta, pero no sabes cómo escucharla? Tal vez has tenido dudas. Tal vez has pedido una señal. Tal vez has mirado al cielo en silencio esperando claridad. Y entonces aparece el péndulo. Pequeño. Sencillo. Silencioso. Pero aquí viene la pregunta que parece simple. ¿De verdad el péndulo responde, o eres tú quien está respondiendo? Y si eres tú, entonces la pregunta cambia por completo. ¿Quién eres realmente cuando te escuchas sin miedo? Quédate conmigo hasta el final, porque hoy no solo vas a aprender a usar un péndulo. Vas a descubrir algo mucho más grande, como comenzar a confiar en esa parte de ti que siempre has sabido. Respira profundo. Imagina que estás en un espacio tranquilo. Puede ser tu cuarto, una sala con luz tenue, o incluso la mesa de tu cocina cuando todos ya se han ido a dormir. El péndulo no necesita un templo. Necesita intención. Y lo primero que quiero que entiendas es algo muy sencillo: el péndulo no tiene poder propio. No es mágico por sí mismo. No es un objeto con voluntad. Es un puente. Un puente entre tu mente consciente y esa parte más profunda de ti que siente antes de pensar. En palabras simples, un péndulo es un objeto pequeño que cuelga de una cadena o hilo. Puede ser de cuarzo, de madera, de metal. Incluso puede ser un anillo colgado de un hilo. No es el material lo que importa más. Es la conexión que estableces. Hay personas que se preocupan demasiado por elegir el mejor péndulo. Buscan el más caro, el más brillante, el más especial. Pero te voy a decir algo que tal vez no esperabas. El mejor péndulo no es el más bonito. Es el que sientes tuyo. Cuando lo tengas en tus manos, cierra los ojos un momento. No para hacer algo complicado. Solo para sentir. ¿Te transmite calma? ¿Te da curiosidad? ¿Sientes una pequeña emoción, aunque sea leve? Eso es suficiente. Porque el péndulo no funciona por lujo. Funciona por vínculo. Ahora bien, aquí viene algo importante. Antes de hacer cualquier pregunta, antes de esperar respuestas, antes de moverlo siquiera, hay algo que muchas personas pasan por alto. La limpieza. No me refiero a algo complicado ni a rituales extraños. Piensa en esto como cuando compras una taza nueva y la lavas antes de usarla. No porque esté sucia necesariamente, sino porque quieres que sea tuya. Con el péndulo pasa algo parecido. Puedes sostenerlo entre tus manos unos minutos en silencio. Puedes pasarlo suavemente por el humo de un incienso si te gusta ese ambiente. Puedes dejarlo bajo la luz del sol unos minutos o bajo la luna si eso te da paz. Pero más que el método, lo importante es la intención. Mientras lo haces, piensa algo sencillo. Este objeto ahora es un canal limpio para mi claridad. Nada más. Sin palabras complicadas. Sin fórmulas secretas. Solo intención. Ahora imagina este momento. Te sientas. Apoyas el codo sobre la mesa para que tu mano esté estable. Sostienes la cadena suavemente entre tus dedos. El péndulo queda suspendido en el aire. Quieto. Silencioso. Y aquí ocurre algo que casi nadie explica bien. Antes de hacer preguntas grandes, primero necesitas conocerse. Sí, conocerse. Porque el péndulo debe mostrarte cómo se mueve para el sí y cómo se mueve para el no. Pero no adivines. Pregúntale algo que ya sepas. Por ejemplo, ¿me llamo David? Si ese es tu nombre, la respuesta es sí. Observa el movimiento. Tal vez gira en círculo. Tal vez va de adelante hacia atrás. Tal vez se mueve de lado a lado. No lo fuerces. No lo empujes. Solo observa. Después pregunta algo que claramente sea no. Y vuelve a observar.
Este momento es más importante de lo que parece. Porque no estás aprendiendo sobre el péndulo. Estás aprendiendo sobre tu comunicación interior. Y aquí vuelve la pregunta que dejamos abierta al inicio. Si el péndulo responde, ¿de dónde viene la respuesta? Algunas personas dirán que viene del universo. Otras dirán que viene de la energía. Otras dirán que viene del subconsciente. Pero más allá del nombre que le pongas, lo que realmente importa es esto. La respuesta surge cuando tú te relajas lo suficiente para permitirla. El péndulo no grita. No obliga. No interrumpe. Se mueve cuando tú dejas de tensarte. Por eso, si alguna vez no funciona al principio, no significa que no tengas don. No significa que algo esté mal contigo. Muchas veces solo significa que estás esperando demasiado. Esperando que ocurra algo espectacular. Esperando una señal fuerte. Y el péndulo funciona mejor en suavidad. Como una conversación en voz baja. Ahora déjame contarte algo que pocas veces se dice. El error más común al empezar es hacer preguntas cargadas de miedo. ¿Me va a ir mal? ¿Esta persona me engaña? ¿Voy a perder esto? Cuando preguntas desde el miedo, tu cuerpo se tensa. Y cuando el cuerpo se tensa, el movimiento se altera. Por eso el verdadero aprendizaje no es solo técnico. Es emocional. Aprender a preguntar desde calma. Desde curiosidad. Desde apertura. Imagina que estás hablando con una parte sabia de ti. No con un juez. No con un oráculo severo. Sino con tu propia intuición. Y aquí viene otra pequeña puerta que quiero abrirte. Hay variantes del péndulo. Algunos son de cuarzo transparente, que muchas personas asocian con claridad. Otros son de amatista, que suele relacionarse con tranquilidad. Algunos son de metal, más firmes, más estables. Incluso existen péndulos hechos de madera, más ligeros y suaves. Pero escucha bien esto. No es el material lo que determina la verdad. Es tu estado interno. Puedes tener el péndulo más sencillo del mundo y recibir respuestas claras, si estás en equilibrio. Y puedes tener el más costoso, y no sentir nada, si estás ansioso. El péndulo no es un sustituto de tu intuición. Es un espejo. Y los espejos no crean el rostro. Solo lo reflejan. Ahora quiero que hagas algo conmigo, aunque sea por unos segundos. Imagina que sostienes el péndulo. Está quieto. Y antes de preguntar cualquier cosa, dices en silencio. Estoy dispuesto a escuchar con honestidad. Esa frase cambia todo. Porque a veces no tememos que el péndulo no responda. Tememos que responda algo que no queremos oír. Y ahí está el verdadero trabajo interior. En el siguiente momento del video vamos a entrar en algo aún más profundo. Cómo programarlo no solo para que diga sí o no, sino para que se convierta en una extensión consciente de tu claridad. Pero antes de continuar, vuelve a la pregunta inicial. ¿Quién eres cuando te escuchas sin miedo? Porque esa respuesta es más importante que cualquier movimiento que veas. Respira profundo otra vez. Si sigues aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti quiere entender más. Y ahora entramos en una parte que parece sencilla, pero que cambia por completo la experiencia, la programación del péndulo. La palabra programar puede sonar complicada, pero en realidad es algo muy humano. Programar es acordar. Es establecer un lenguaje. Piensa en cuando conoces a alguien nuevo. Al principio no saben cómo comunicarse del todo. Poco a poco aprenden los gestos, el tono, las miradas. Con el péndulo pasa algo muy parecido. No se trata de imponerle algo. Se trata de crear un acuerdo entre tú y tu interior. Sostén el péndulo en tu mano, aunque sea en tu imaginación en este momento. Déjalo quieto. Y en silencio, dile algo simple. A partir de hoy, este movimiento será claro y honesto. Observa cuál es ese movimiento. Tal vez ya lo identificaste antes. Si no, puedes preguntarlo directamente. Muéstrame el sí. Espera.
No desesperes. Puede tardar unos segundos. Cuando se mueva, obsérvalo con atención. No intentes controlarlo. Solo acepta. Luego pregunta. Muéstrame el no. Y vuelve a observar. Este pequeño ritual no es para el objeto. Es para tu mente. Es para que tu mente sepa que estás entrando en un espacio diferente. Un espacio donde vas a escuchar sin juzgar. Ahora bien, aquí viene algo importante que casi nadie dice. El péndulo responde mejor a preguntas claras. No porque sea exigente, sino porque tú necesitas claridad. Si preguntas algo confuso, tu interior también se confunde. Por ejemplo, en lugar de preguntar, ¿qué va a pasar con mi vida? Puedes preguntar, ¿es conveniente para mí aceptar esta oportunidad ahora? ¿Sientes la diferencia? Una es enorme, vaga, pesada. La otra es concreta, ligera. El péndulo no es para adivinar el destino completo. Es para tomar decisiones con más conciencia. Y aquí aparece otra pregunta más profunda. Si el péndulo te ayuda a decidir, ¿por qué no confiar simplemente en tu intuición sin usar nada? Y esa es una pregunta poderosa. Porque el péndulo no reemplaza la intuición. La entrena. Muchas personas no confían en lo que sienten. Dudan. Se contradicen. Se dicen, seguro estoy imaginando cosas. El péndulo funciona como una confirmación externa de algo que ya estaba dentro. Es como cuando dudas si alguien tocó la puerta y al abrir confirmas que sí. La intuición ya lo sabía. El péndulo solo te ayuda a reconocerlo. Ahora hablemos de algo muy humano. ¿Qué pasa si no se mueve? ¿Qué pasa si lo sostienes y parece muerto, quieto, sin reacción? Primero, calma. No significa que no tengas sensibilidad. No significa que no seas espiritual. Muchas veces significa que estás demasiado atento al resultado. Cuando te observas demasiado, te tensas. Y cuando te tensas, tu mano se vuelve rígida. Y cuando tu mano se vuelve rígida, bloquea el flujo natural del movimiento. Hay algo que puedes hacer en ese momento. No como técnica, sino como acto de suavidad. Baja la mano. Respira. Cierra los ojos. Y pregúntate, ¿estoy dispuesto a escuchar cualquier respuesta? Porque a veces el péndulo no se mueve cuando en el fondo solo aceptamos un tipo de respuesta. Si solo quieres que diga sí, tu cuerpo se resiste a permitir un no. Y esa resistencia detiene todo. El péndulo es honesto. Pero necesita que tú también lo seas. Ahora vamos a entrar en algo aún más profundo. Las señales. No todo es movimiento amplio. A veces el movimiento es mínimo. Un pequeño giro. Una vibración casi imperceptible. Y ahí muchas personas dudan. Dicen, creo que lo moví yo. Y aquí viene una verdad que puede sorprenderte. Sí, lo moviste tú. Pero no de la manera que crees. Tu cuerpo responde a impulsos internos muy sutiles. Cuando una respuesta se forma en tu interior, tu sistema la traduce en micromovimientos. No necesitas entender cómo. Solo entender que no es trampa. Es conexión. Es como cuando alguien te cae mal y tu cuerpo se pone rígido antes de que lo analices. O cuando algo te emociona y sonríes sin planearlo. El péndulo amplifica esas respuestas. Por eso es tan importante tu estado emocional antes de usarlo. Si estás enojado, alterado, triste profundamente, tal vez no sea el mejor momento. No porque esté prohibido, sino porque el ruido interior es más fuerte que la claridad. Y aquí viene otro error común. Hacer la misma pregunta una y otra vez. Imagínalo así. Si preguntas, ¿es buena decisión? Y responde no. Y vuelves a preguntar. Y vuelve a responder no. Y preguntas otra vez esperando que cambie. En ese momento ya no estás buscando guía. Estás buscando confirmación de lo que quieres escuchar. Y eso rompe el diálogo interno. El péndulo no es para negociar con la realidad. Es para aceptarla con conciencia. Ahora hablemos de sus variantes de una manera más íntima.
Hay personas que sienten afinidad con el cuarzo transparente. Lo asocian con claridad, con luz. Otras prefieren la amatista porque les transmite calma. Algunos se inclinan por metal porque les da sensación de firmeza. Incluso hay quienes usan un anillo con un hilo, y funciona igual. Lo importante no es la piedra. Es la relación. Si un péndulo te da paz al verlo, es suficiente. Si lo sostienes y sientes incomodidad, tal vez no es el indicado para ti. Escucha esa sensación. Porque el verdadero aprendizaje aquí no es dominar un objeto. Es aprender a confiar en lo que sientes antes de que alguien más te lo confirme. Y ahora quiero que imagines algo. Imagina que llevas semanas usando el péndulo. Que haces preguntas pequeñas. Decisiones cotidianas. Nada dramático. Y poco a poco empiezas a notar algo. Tu intuición mejora incluso sin usarlo. Empiezas a sentir claridad más rápido. Empiezas a necesitar menos confirmación externa. Y entonces entiendes algo hermoso. El péndulo era un entrenamiento. No una muleta permanente. Te estaba ayudando a escuchar. Pero la voz siempre fue tuya. Ahora quiero volver a esa pregunta que parecía sencilla al inicio. ¿El péndulo responde, o eres tú quien responde? Tal vez la respuesta no es una sola. Tal vez el péndulo responde cuando tú te permites responder. Tal vez el movimiento ocurre cuando sueltas el miedo. Tal vez la verdadera herramienta no es lo que cuelga del hilo, sino la honestidad con la que te miras por dentro. En la siguiente parte vamos a entrar aún más profundo. Vamos a hablar de cómo usarlo para decisiones importantes sin caer en dependencia. Vamos a explorar cómo distinguir entre miedo e intuición. Y vamos a cerrar el círculo que abrimos al inicio. Porque esa primera pregunta, esa sobre quién eres cuando te escuchas sin miedo, merece una respuesta que no se diga rápido, sino que se sienta. Si has llegado hasta aquí, ya no estás buscando solo aprender a usar un péndulo. Estás buscando entender algo más profundo. Y ahora entramos en una parte delicada, porque aquí es donde muchas personas se desvían sin darse cuenta. Usar el péndulo para decisiones importantes. Imagina que estás frente a una decisión grande. Tal vez un trabajo nuevo. Tal vez una relación. Tal vez un cambio de ciudad. Algo que mueve tu vida. El impulso natural es tomar el péndulo y preguntar. ¿Debo hacerlo? Y parece una pregunta válida. Pero aquí es donde necesitamos ir más despacio. El péndulo no está para decidir por ti. Está para ayudarte a escucharte. Si le entregas decisiones enormes como si fuera una autoridad absoluta, poco a poco empiezas a desconectarte de tu propia responsabilidad. Y eso no es libertad espiritual. Es dependencia. Respira conmigo un momento. Cierra los ojos si puedes. Imagina que tienes esa decisión frente a ti. Ahora imagina que en lugar de preguntar ¿debo hacerlo?, preguntas. ¿Esta decisión me acerca a la paz que quiero sentir? ¿Notas el cambio? Ya no estás preguntando por destino. Estás preguntando por coherencia interna. El péndulo no debe convertirse en un jefe. Debe seguir siendo un espejo. Y aquí viene algo muy importante, algo que puede evitarte mucha confusión. Aprender a distinguir entre miedo e intuición. El miedo grita. La intuición susurra. El miedo es urgente. La intuición es clara pero tranquila. El miedo viene acompañado de tensión en el pecho. La intuición suele sentirse como una certeza suave. Cuando sostienes el péndulo y haces una pregunta importante, observa tu cuerpo antes de mirar el movimiento. ¿Estás apretando la mandíbula? ¿Tus hombros están rígidos? ¿Tu respiración está corta? Si es así, tal vez no es momento de preguntar. Tal vez primero necesitas calmarte. Porque el péndulo amplifica lo que hay dentro. Si hay ansiedad, amplifica ansiedad. Si hay calma, amplifica claridad. Ahora imagina que ya llevas tiempo practicando. Que has hecho preguntas pequeñas. Que has aprendido cómo se mueve tu sí y tu no.
Y un día, haces una pregunta que te importa mucho y el movimiento es claro. Pero la respuesta no te gusta. Ese momento es una prueba interna. Porque ahí no se trata del péndulo. Se trata de tu honestidad. Aceptar una respuesta que no coincide con tu deseo es un acto de madurez espiritual. No significa obedecer ciegamente. Significa reflexionar. Tal vez el no que viste no es una prohibición. Tal vez es una invitación a esperar. Tal vez es una señal de que necesitas más información. El péndulo no da órdenes. Da orientación. Y tú sigues siendo quien vive las consecuencias. Ahora quiero abrir una reflexión más profunda. ¿Y si el verdadero propósito del péndulo nunca fue decirte el futuro? ¿Y si su propósito es ayudarte a escuchar el presente? Muchas veces queremos saber qué va a pasar. Pero lo que realmente necesitamos saber es cómo estamos ahora. El péndulo puede convertirse en una herramienta hermosa para preguntarte cosas como: ¿estoy actuando desde el miedo? ¿Estoy siendo honesto conmigo? ¿Esta decisión nace del amor o de la inseguridad? Cuando empiezas a usarlo así, todo cambia. Ya no es un juego de adivinación. Es un ejercicio de conciencia. Y aquí entramos en algo aún más delicado. La dependencia silenciosa. Hay personas que comienzan a preguntar todo. Si deben salir. Si deben llamar. Si deben comer algo. Si deben aceptar una invitación. Y poco a poco pierden la espontaneidad. Eso no es crecimiento. Eso es inseguridad disfrazada de espiritualidad. El péndulo no vino a reemplazar tu vida. Vino a fortalecer tu confianza. Si algún día sientes que no puedes decidir sin él, ese es el momento de descansar. Guárdalo. Agradece lo que te ha enseñado. Y vive. Porque la meta final no es usarlo siempre. Es necesitarlo cada vez menos. Ahora quiero que volvamos al inicio. A esa pregunta que quedó flotando. ¿El péndulo responde, o eres tú quien responde? Después de todo lo que hemos recorrido, tal vez ya sientes la respuesta. El péndulo responde cuando tú te permites responder. Se mueve cuando sueltas el control. Refleja cuando dejas de fingir. La herramienta no tiene poder sobre ti. Eres tú quien activa el proceso. Y entonces la pregunta más grande aparece. ¿Quién eres cuando te escuchas sin miedo? Eres claridad. Eres intuición. Eres conciencia. Eres alguien capaz de detenerse antes de actuar y preguntarse si eso realmente le da paz. El péndulo no te da ese poder. Te lo recuerda. Es como una linterna pequeña en una habitación oscura. No crea el espacio. Solo ilumina lo que ya estaba ahí. Imagina ahora que sostienes tu péndulo una vez más. Pero esta vez no para preguntar nada. Solo para sentir gratitud. Porque gracias a él comenzaste a observarte. A escucharte. A confiar un poco más. Y poco a poco entiendes que la verdadera conexión no está en el objeto. Está en tu disposición a ser honesto contigo. Respira profundo. Siente tu pecho. Siente tus manos. No necesitas un hilo colgando para saber lo que sientes en este momento. La claridad no siempre es inmediata. Pero siempre está disponible cuando eliges mirarte sin miedo. Tal vez hoy aprendiste cómo elegir un péndulo. Cómo limpiarlo. Cómo programarlo. Cómo hacer preguntas. Cómo evitar errores. Pero lo más importante que te llevas no es una técnica. Es una relación contigo mismo. Y ahora sí, vamos a cerrar el círculo. Al inicio te pregunté algo que parecía simple. ¿De verdad el péndulo responde, o eres tú quien responde? La respuesta no es blanca o negra. Es una danza. El péndulo se mueve. Pero el impulso nace en ti. La respuesta aparece. Pero la honestidad la decides tú. El verdadero poder no está en el cristal, ni en el metal, ni en la madera. Está en tu capacidad de escuchar tu interior sin huir. Y cuando haces eso, ya no necesitas señales desesperadas. Ya no buscas certezas rígidas. Empiezas a vivir con confianza suave.
con atención, con presencia. El péndulo fue solo el inicio. El verdadero viaje es hacia adentro. Si algo de este mensaje resonó contigo, no fue por el objeto. Fue porque una parte de ti estaba lista para escucharse. Y eso es hermoso. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por darte este espacio. Gracias por permitirte explorar sin burlarte de tu curiosidad. Que cada pregunta que hagas en tu vida venga acompañada de calma. Que cada respuesta que recibas sea escuchada con respeto. Y que nunca olvides que la voz que buscas afuera siempre ha vivido dentro de ti. Te abrazo con palabras. Nos vemos en el próximo latido de pulso del universo.